Sí, a usted no. Ya, pero bueno, por lo menos me van a escuchar para soñar conmigo. Parece que hasta el viernes vamos a estar así. Cualquier cosa, con mucha educación me van interrumpiendo, ¿de acuerdo? Lo que necesiten. Cuando hablamos de nuestros fármacos antidiabéticos, ¿cuántos grupos de fármacos habían? ¿Cuál era el primer grupo que nosotros ya habíamos revisado? ¿Quién se acuerda? Fármacos que hacían qué cosa, pensando siempre en una diabetes tipo 2. ¿Cómo iniciaba una diabetes tipo 2? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo iniciábamos una diabetes tipo 2? ¿Quién lo antecede? Sí, señor. Lela, ya que estamos con esto, voy a ver si les puedo mostrar el laboratorio de un paciente justo de hoy. Voy a ir buscándolo. Con un síndrome metabólico empezamos. Ay, no sé a dónde me entré. Cualquier cosa estoy haciendo. Un segundito. Ya. Si me sale que mi pantalla, vamos a ver si lo logro. Eso lo acabo de atender 11 de la mañana y era un laboratorio bien exagerado. A ver, estoy entrando a mi catedral para que ustedes lo vean en la vida real. Este paciente, a ver. Tin, 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 tin. Ya está. Este paciente fue el 10 del 10. Ya. Voy a ver si voy a poder compartir esa pantalla. Y que no se vea su nombre de mi paciente. Solo les voy a mostrar el loma. SH aquí. Ok. Ya. Voy a ver de dejar de compartir. Y voy a volver a compartir. ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctora, ¿se ve? Sí, doctora, se ve. A ver, opinemos. Glucosa 110. ¿Hasta ahí qué opino de la glucosa? Está elevado. No está tan elevada. Fíjense ustedes que es una intolerancia a los carbohidratos. ¿Qué más se le llama? De 70 a 99, ¿cómo se le llama a ese rango? Bueno, nadie quiere hablar. Ok, y de 100 hasta 125.99. No, como postprandial. Prediabetes. Sí, señor. Para ustedes, intolerancia a los carbohidratos. Es una prediabetes para el paciente, intolerancia a los carbohidratos para ustedes. Y de 126 para arriba en ayunas. Bueno, ya. O sea, hay que confirmarla, ¿verdad? Pero arriba de 126 ya pensamos en diabetes. Si no es diabético, hay que hacer 3 pruebas o una glicosilada o una prueba de tolerancia a la glucosa. O sea que si a este paciente le pedimos solo la glucosa, ¿yo qué voy a pensar? Vamos a cuidar un poco, pero está todavía aceptable, ¿cierto? ¿Qué dice esta insulina en ayuna? Está elevada, doctora. Elevada, no, está en el cielo. ¿Cuánto es lo mínimo de insulina en este laboratorio? 4.03. De 4 a 26. ¿Qué es una buena insulina aquí? Mínimo 4, máximo 26. ¿Qué es una buena insulina? La mitad. Ok.
que esté 23 más 4, ¿cuánto? Es casi 28, digamos, sumando los extras. 14 para abajo, 12 para abajo, 10 para abajo, espectacular. ¿Y cuánto tiene nuestro paciente? Es una barbaridad. ¿Y la glucosa linda? ¿Sí o no? Pero miren esto. Esto es un síndrome metabólico que en cualquier momento entra en diabetes. Este paciente no es muy alto y pesa 111 kilos. Índice de células beta funcionante de resistencia a insulina. Lo ideal es que esté abajo de 2.5. ¿Por qué tiene tanta insulina? Para poder compensar la hiperglicemia. Sí, porque esa hiperglicemia, tanta insulina, hiperinsulinemia, no hiperglicemia, tiene demasiada resistencia. Entonces, la mayoría de las células o de las moléculas de insulina son resistentes. Y como el páncreas es un hombre de 50 años, un poco menos de 50 años, se lo ve saludable, no, está muy obeso. El páncreas es saludable, hace más insulina y más insulina y más insulina. Menos de 2.5 hay resistencia a insulina. ¿Y cuánto tiene este paciente? 14.3, es una barbaridad de resistencia. ¿Y cuánto funciona este páncreas? 400%. Ya, ¿qué me dice? 4 veces más de lo normal. ¿Quedó clarinísimo? ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Qué hacemos con este paciente? Dieta y ejercicio. Ya, tengo que bajar carbohidratos, tengo que usar esa glucosa sin insulina y la única forma que el páncreas baje su actividad es bajándole el consumo de los carbohidratos, no mezclándolos entre ellos, usarlos de menor carga glicídica y empezar una caminata. Él está sin energía, muy cansado, le duelen las piernas, le duele la cabeza. ¿Cuál fue su motivo de consulta hoy, doctora? Ya no doy más. Me duele la cabeza todo el día. Le medí la presión 150-110. Hipertenso. No tengo energía, me duermo porque caigo un plomo a la cama y 3 horas y me despierto y no duermo más. Intenté ir a caminar, me duelen las piernas y camino un poco. Entonces, lo único que me calma es comer y comer. Ese es el paciente que tiene enfrente. ¿Ok? Y esta paratormona, a ver quién quiere opinar. Deberíamos hacer los laboratorios de todos mis pacientes. ¿Qué me dice esta paratormona? Es hasta 65. Que está sacando calcio del hueso. Sí, señora. Que está alta, y si está alta, ¿cuál es la orden? No hay calcio en sangre. Entonces, ¿a quién lo vamos a sacrificar? Al hueso. ¿Qué tendría yo que pedir aquí? Calcio intracelular y vitamina D. ¿Se entendió? Bien, a este paciente, ¿con qué lo medicamos? ¿Qué les parece? ¿Con qué medicamos a este paciente? Metformina. ¿Por qué con metformina? ¿Qué haría aquí la metformina? Moviliza la lipólisis y disminuiría la resistencia a la insulina. ¿Por qué? ¿Está bien tu respuesta? Por su mecanismo de acción de activar de liberar a los GLUT4, no me acuerdo ahorita la enzima específica. ¿Quién me ayuda? Mecanismo de acción de metformina. Activa la MPK sinasa. Sí, señora. Y si activa y aumentas a MP quinasa, ¿a quién le disminuye su actividad? A los GLUT4. Indirectamente, ¿verdad? Porque bloquean, disminuye su actividad de los AS160 y ellos tienen agarradito a los GLUT4. Hacen que los GLUT4 no salgan a la superficie. ¿Y qué pasa si los GLUT4 no salen a la superficie? ¿Se va a utilizar los ácidos grasos? Como fuente de energía. Siempre, Mercedes, ¿verdad? Muy bien, Mercedes, muchas gracias. Sí, doctora. Vamos a usar los ácidos grasos como fuente de energía,
Pero hay que preparar al paciente para que esos ácidos grasos no me formen colesterol. ¿Ok? Ellos tienen que saber entrar a ciclo de Krebs. Para ello podemos ayudarnos con unos cuchillos metabólicos que son activadores de los PPAR o de los activadores de los peroxisomas alfa. ¿Ya? Bien, entonces fíjense que a ese paciente que vimos recién con una hiperinsulinemia es el que he visto con mayor hiperinsulinemia en el último tiempo. ¿Qué pasa si yo le doy un fármaco secretagogo? ¿Qué pasa? El secretagogo lo va a exprimir al páncreas. Están viendo mi pantalla, ¿no? Ya. ¿Qué va a pasar si le doy un secretagogo a ese paciente que está con 50 de insulina? ¿Qué significa secretagogo? Ya. Bien, Kenneth. ¿Y qué va a pasar? Aumenta la insulina, pero una insulina que ya viene modificada, ¿verdad? Es una insulina que no sirve. Entonces, fuerte, de nuevo. Podría causar hipoglucemia, doctora. Sí, y puede hacer hipoglicemia. Este paciente se duerme hasta en sentado. ¿Él hace picos de hipoglicemia o no? ¿Tiene derecho a hacer picos de hipoglicemia o no con esa alta cantidad de insulina? Sí. Claro, él le tira arriba la glucosa a que come y después al piso. Y él se duerme hasta en sentado. No tiene energía. Esa es la causa de la falta de energía también, sumativa. Eso es importante. Hace una disglucemia. Él se le pidió su hemoglobina glicosilada, mínimo 4,5 hasta 5,5 y la tiene en 4,5. Bonita. O sea que no ha tenido tanta hiperglicemia. ¿Por qué? Porque ha tenido bastante hipoglicemia reactiva al pool de glucosa, que entra todo junto, carga glicídica alta por combinación de alimentos o por carbohidratos bien refinados, ¿se entendió? ¿A quién le daría yo un secretagogo? ¿Ya? ¿A quién le damos un secretagogo? A un paciente que tiene una hiperglucemia, está en un pico. A uno que tiene hiperglicemia. A ver, háblame un poquito más. ¿Con qué características su hiperglicemia? Que no tenga resistencia a la insulina. Es que todos tienen resistencia a la insulina casi. Ya el que entra en diabetes es su casi denominador común. Siga participando. Kiara fue la... Doctora, ¿y si tiene una concentración de insulina en sangre baja? Te reconocí la voz, pero me olvidé tu nombre. Qué barbaridad. Ahorita no es Diego, ¿eh? ¿Tu nombre? Pacheco. Sí, doctora. Perdón, es que estoy en la calle y el viento está feo. Ya no sé qué era mejor, si ir a la clase o hacer esto, que a mí me desespera, pero bueno, es lo que ha hecho el vicerrector. Ya, fíjense ustedes que ¿a qué paciente le voy a dar? Aquel paciente que ya no tiene la hiperglicemia, la hiperinsulinemia, perdón, y la insulina se le va bajando, 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 porque ya no la produce. Y en lugar de decir allá 400%, va a decir 80, 60, 50, 40% del páncreas funcionante. Aquel paciente que ya se agotó, no está haciendo insulina y la glucosa se me subió. Entonces yo tengo que estimular un poquito al páncreas para que él haga insulina. Profesora, pero usted lo va a estimular al páncreas, va a hacer más insulina, pero su molde es resistente. ¿Qué me toca hacer? ¿Qué hago? A ver, vayan pensando. El páncreas ya está funcionando menos del 100%. La glucosa está alta ya. Ya estoy entrando en diabetes. Ya entré a diabetes. Y el páncreas funciona menos, entonces yo lo voy a estimular, pero el molde de la insulina es resistente en gran parte. ¿Qué hago? Desensibilizar los tejidos.
¿Con qué? Metformina. Sí, señor. ¿Quién lo dijo? Yo, doctora. Yo sé que eres vos, pero no sé quién es. Ah, Dante. Dante Andante. Dante, pero vos eres del otro grupo, ¿no? Sí, soy el D, pero entré a escuchar la clase. Bueno, mientras me deje espacio para todos, está bien. Entonces, fíjense ustedes que lo que vamos a necesitar es la combinación. Ese páncreas está hipofuncionante porque se agotó. Entonces, un secretagogo lo va a estimular para que él secrete más insulina. Pero como yo sé que la gran cantidad de esa insulina nueva va a ser resistente, vienen las combinaciones de un secretagogo tipo glibenclamida con un fármaco que llamamos de resistencia a insulina como la metformina. ¿Quedó clarísimo? Ahí Sí, doctora. ahí ya vienen las combinaciones, ya las vamos a ver las combinaciones, que vienen los dos juntos. Entonces es mucho más fácil para el paciente. Los secretagogos más antiguos que tenemos son las sulfonilúreas. A estas sulfonilúreas las vamos a clasificar por generación, que en este caso coinciden con su orden de aparición. Primera generación, la tolbutamida, la clopropamida. Hoy en día no las usamos, pero fueron las primeras. Lo que sí usamos es la segunda generación, usamos la... Ahí está, no puedo, no sé ni dónde señalar. Bueno, glibenclamida. Este fármaco lo seguimos usando hoy muchísimo, bastante efectivo y bastante económico, ¿ok? Muy antiguo. Glibenclamida, ¿cuál es su franja terapéutica? Franja terapéutica es la distancia entre la dosis mínima efectiva y la máxima tolerada. Lo mínimo efectivo que usamos es 2.5 miligramos aquí, ¿ya? Miligramos. Y lo máximo, muchos libros nos dan hasta 20, otros hasta 15. ¿De cuánto viene glibenclamida? Viene de 5 miligramos, comprimido ranurado. ¿Ya? Viene comprimido ranurado, entonces vamos a partir el de 5 y vamos a empezar con 2.5. Si yo quiero que ella funcione cuando el paciente recibe su pool de glucosa en su comida o de carbohidratos, ¿a qué hora yo se lo tengo que dar? Ok, ese es el estándar de oro. Antes de la comida. Los libros te dicen 15 minutos antes de la comida. A mí me gusta decirle al paciente con el primer bocado, toma un poco de agua, conversa un ratito, 5 minutos y ya empieza a comer. Porque a veces lo tomamos y nos olvidamos de comer. ¿Qué pasará en un paciente que tomó su glibenclamida y se olvidó de comer? Sí, señor, y eso es grave, ¿ok? Bien, entonces, ¿cuánto es la franja terapéutica de la glibenclamida? 2.5 a 20, acabo de decir. Los voy a matar. La dosis mínima efectiva, 2.5. Fíjense que la semivida es muy corta. Entonces, si tu paciente, normalmente empezamos con el almuerzo, haciendo 15 minutos antes del almuerzo. Normalmente la cena de los pacientes más añosos es mucho más liviana. A veces le damos a la cena, a veces no, según la cantidad de carbohidratos que coma. Generalmente con una vez al día se inicia. Hay que ver hasta dónde baja esa glucosa. ¿Ya? Al inicio se llama como periodo de luna de miel y el fármaco es altamente efectivo. ¿Ya? Mientras que su semivida de él es corta, entonces si las comidas son abundantes podemos usar hasta 3 veces al día con los 3 principales alimentos, pero normalmente empezamos con la comida más abundante. La duración de acción es nomás de acción larga, ¿ya? Es nomás de acción larga, principalmente en nuestros pacientes que ya tienen un poco de deterioro en su función renal. Su metabolismo es netamente hepático, o sea que aquí habrá que tener cuidado en sobrecargas hepáticas. ¿Quién sobrecarga el hígado? Un intestino hiperpermeable o un hígado graso. Además de fármacos que aumentan el trabajo hepático.
¿Quiénes son los inhibidores enzimáticos más conocidos? Azoles. ¿Cuál? Macrólidos y azoles. Los azoles. Sí, los azoles, perfecto. Antimicóticos y los macrólidos. Bien. Su unión a proteína plasmática es bien alta y su eliminación, gracias a Dios, la mitad por el riñón y la mitad por vía biliar. ¿Ok? Eso es importante. Glibenclamida, muy usado hasta el día de hoy. Esa bien estudiada. Glipicida casi no usamos. ¿A quién le vamos a dar glipicida? Generalmente ella se va por vía renal en gran cantidad. Entonces al paciente que tiene más insuficiencia hepática. La gliquidona se va casi todo por vía biliar. Esas son sus diferencias, más no las usamos casi. Si se da por vía biliar, ¿en qué paciente puedo darle gliquidona? Paciente con insuficiencia renal. Ok. Porque ¿qué va a pasar en una insuficiencia renal que tome glibenclamida? ¿Qué riesgo tengo altísimo? Intoxicación. Claro, que la dosis se me eleve, pues, y hay hipoglicemia. O sea, acá el riesgo es la hipoglicemia. Toda sulfonilurea, su principal RAM es la hipoglicemia, siempre. Glicacida no tiene una gran ventaja sobre las otras. Esta gliquidona, su acción es un poquito más larga. De todas las que me van a estudiar bien, glibenclamida. Solo saber cuál utilizarían en una insuficiencia renal importante. Y esta de tercera generación es la que estamos usando ahora como mucho más, aquí usaré el término potente porque eso es cierto, que con menos dosis yo tenga más efecto y su acción es mucho más rápida, ¿ok? Glimepiride viene comprimido de 1 miligramo, de 2 miligramos y de 4 miligramos. Glimepiride viene la de 1 miligramo, la de 2 miligramos viene con una ranura, o sea que puedes empezar, siempre vas a empezar con 1 miligramo, porque ella es mucho más efectiva probablemente que glibenclamida y corre el riesgo de hacer hipoglicemia, ¿ya? Y viene la de 4 miligramos, que viene con 3 ranuras. Cada ranurita es 1 miligramo. Entonces el paciente puede hasta ahorrar un poco porque compra la de 4 y le va a usar para 4 días porque va a usar 1 miligramito cada que esté prescrita, ¿ya? El riesgo de hipoglicemia es mucho mayor con glimepirida que con glibenclamida, ¿ya? Acá nos da como dosis día hasta 6 miligramos. Yo lo que he visto que usamos hasta 4. 4 ya es una dosis alta. O sea que probablemente no pasemos de 4 miligramos el día. Su duración nos va a durar de 16 a 24 horas, se va por el riñón y tiene su metabolismo hepático. Bien, entonces hasta ahí tengo la sulfonilurea. Y si yo les pregunto, ¿a qué paciente le doy sulfonilurea? ¿Cuál es la respuesta? En un paciente donde con la, insuficiencia renal. Bueno, parece que Funcionante. los dos al mismo tiempo. donde el páncreas esté disminuyendo su funcionalidad del páncreas. Está disminuyendo su funcionalidad, perfecto. ¿Y a qué hora lo voy a dar? 15 minutos antes de las comidas. Bien, aquí tienen algunos de los nombres comerciales que tenemos en nuestro mercado. La glibenclamida, el más antiguo, el más conocido y el más usado. Daonil es el nombre más antiguo comercial. 5 viene con ranura, o sea que empiezo con 2,5. La glicacida viene como diamicron, 80 miligramos. Glipicida como minodiap. Y la glimepirida, que es el que más usamos ahora, es el Glemax. ¿Ya? Son solo nombres comerciales. Y estos combinados, ¿tendrá lógica usar una glimepirida con una metformina? Doctora, no se están cambiando las diapositivas. ¿No se están cambiando? Ajá. No, seguimos en la clasificación.
Ya, voy a dejar de compartir. Es que alguien tomó el mando, yo no creé esto. Lo creó, pedí que me lo creen porque... A ver. Ya puedes usar complementos, haz mucho más en las videollamadas, dice. Sí, alguien entró ahí un poquito a hacer algo y no se puede inactivar la cámara, qué barbaridad. No se puede activar. Presentar ahora. Presentar una pestaña para compartirla, no. ¿Y ahí? ¿Qué color es mi? ¿Y si yo cambio ahí se ve? Ay, una por una voy a tener que hacer. ¿Por qué? ¿Ahí es nueva? No, No, Doctora. Ya, qué lío. Bueno, voy a cambiárselas una por vez entonces. Y acá que dice mostrar pantalla, opciones de flecha, finalizar presentación. Doctora, ¿y si lo pone en modo presentación no se podrán cambiar? A ver. ¿Ya cambió? ¿Qué ven ahora? No, eso es como estaba. 57, chatear con todos, actividad, detalles de la reunión. Información para reunirse no es. Ya. Pantalla completa, pizarra, abrir imagen. Ajustes del micrófono, altavoz. A ver el video si lo puedo. Fallo en la cámara. Sí, mi cámara está fallando. Voy a tener que después usar mi otra máquina que no la tengo acá. Sí, del consultorio les voy a tener que dejar de dar la clase. A ver, aquí... Esto ya me está a presentar ahora. Ya, lámina por lámina les voy a tener que presentar. Ya. Lo que yo les decía recién, ahora lo ven esto, ¿no ven? Sí, doctora. Bueno, esto es lo que yo les decía recién, de cuánto vienen las presentaciones. Ya tenemos la glibenclamida con sus nombres comerciales y aquí les mostraba las combinaciones. Estamos hablando de una sulfonilurea con un fármaco para resistencia a insulina. Siempre uno pone 2000. ¿Qué es 2 y qué es 1000? 2 miligramos de quién y 1000 de quién. 2 de glimepirida y 1000 de metformina. Sí, señora. Y abajo 4 de glimepiride y 1000 de metformina. Siempre empezamos con la dosis mínima, ¿ya? Siempre empezamos con la dosis mínima y a partir de ahí ya vamos subiendo porque el organismo se va acostumbrando al fármaco y perdemos sensibilidad. ¿Se cambió la lámina? Ya, por aquí vamos a hacerlo más pequeño, pero no importa. Entonces, estos hipoglicemiantes orales lo único que van a hacer es deprimir al páncreas para que no forme mayor insulina. ¿Quién se acuerda del mecanismo de acción de los hipoglicemiantes? Secretagogos. Eso lo vimos cuando vimos generalidades. Yo les pregunté, ¿y qué podemos hacer aquí para que se secrete? Sí, señor. Bloqueamos los canales de potasio. ¿Dependiente de quién eran esos canales de potasio? ATP. ¿Y por qué se formó ATP? Porque la glucosa entró por los GLUT2, hizo su metabolismo anaerobio, piruvato, entró a ciclo de Krebs, cadena de electrones y ahí formó al ATP. Elevadas concentraciones de ATP bloquean canales a potasio y eso hacía que ingrese calcio. Entra calcio al interior y libera
las vesículas preformadas. Recuerdan este gráfico que ya lo vimos, ¿verdad? Bien. Entonces, esta sulfonilurea, ¿qué es lo importante que yo tengo que saber? Que todas se metabolizan en el hígado. Y los metabolitos más activos es el de la glibenclamida. No sé qué hice ahí. Es el de la glibenclamida. Ese es el gran problema y el gran riesgo de hacer hipoglicemia, ¿ya? Es el gran riesgo de hacer hipoglicemia. ¿Cómo es la efectividad de esta sulfonilurea? Su efecto es óptimo 30 minutos antes de la comida. Más ahí se corre el riesgo de que el paciente no coma, por algún motivo se levantó de la mesa y nos haga hipoglicemia, ¿ya? Pero se cree que es el mejor horario. Sin embargo, con el primer bocado más un poco de agua y esperando unos 5 minutos para comer ya sentado en la mesa fuera lo ideal. Reducen, ¿qué es HbA1c? Hemoglobina glicosilada. Hemoglobina glicosilada. Perfecto, reducen la hemoglobina glicosilada entre un 1.5 a un 2%. Muchísimo es eso. Acuérdense que la glicosilada hablábamos de 4 hasta 5,5, de 5,5 hasta 7, de 7 hasta 8.5, para ver si era o no controlado el paciente. Su uso durante un largo tiempo nos hace fenómeno de tolerancia. ¿Qué es tolerancia? Exacto, y deja de responder. ¿Ya? Eso es importante. Mayor efectividad en pacientes que no tienen sobrepeso y si su enfermedad no ha pasado más de 5 años. Eso es importante. Esto es extremadamente importante. 70-90% de estos pacientes que sí responden a sulfonilurea, cada año baja su efectividad un 10%. ¿Cuántos años para perder la efectividad? Si cada año pierde un 10%. Sí, señor. Y esos pacientes terminarán con insulina. ¿Ya? O sea que cuanto más demores empezar estos fármacos porque tu paciente ya se acopló a un régimen más saludable, va a ser ideal. O sea que no es que los voy a poder usar desde mis 40 años hasta mis 90 años porque pierden efectividad. Ay, ya me pasé, ¿no? A los 10 años, el 90% tiene un fallo secundario. ¿Ya? O sea que es como lo que decimos su tolerancia. Puede readministrarse, pero si hay dieta y ejercicio, si no, es como no dar absolutamente nada. ¿Quedó clarísimo? Fíjense que ¿qué hacen nuestros pacientes? Siguen comiendo tal cual y más fármaco. Antes tomaban una vez al día, ahora 2 veces al día. Después siguen al endocrino 3 veces al día. Y el paciente no cambió nada de hábito, ni dieta ni ejercicio. ¿Cuál es el más importante de lo grave? Hay un aumento de peso. ¿Por qué hay un aumento de peso? Porque al haber ya más insulina, ya no se come el paciente sus proteínas como fuente de energía, ¿no? Ya no come las proteínas, entonces ya no baja de peso. ¿Cuál es el paciente que baja de peso? El que está diabético y ni sabe. Lo encontraste a tu amigo que era bien gordo y lo pillas flaco. ¿Qué te pasó? No sé, dice yo, nada, hice diferente y bajé de peso. Porque como no puede usar su glucosa como fuente de energía, se echó mano de sus proteínas y después de sus ácidos grasos y el paciente baja de peso. ¿Pero a qué precio? A precio de una hiperglicemia. ¿Se entendió? Sí, doctora. Ya. Entonces aumenta de peso, aumenta las transaminasas. ¿Por qué? Porque el fármaco tiene intenso metabolismo hepático. A nivel dérmico, como todo fármaco, desde un rash hasta una dermatitis, una fotosensibilidad. A nivel sanguíneo, como todo fármaco, baja glóbulos blancos, puede destruir los glóbulos rojos, a granulocitosis, bajar plaquetas, trombocitopenia, como cualquier fármaco.
que AAD. Algunos inhiben, anótenla bien, alcohol aldehído deshidrogenasa. ¿Quién es ella? Es una de las enzimas hepáticas que biotransforman el alcohol. Y si de pronto bloqueada esta enzima, paciente toma alcohol, como está bloqueada, el efecto llega a sangre de una forma terrible, a tal punto que el paciente tiene lo que se llama efecto antabús. ¿Qué es efecto antabús? Él se siente mareado, con náuseas, vómitos, sensación de muerte, taquicardia, sudoraciones, puede haber diarrea. Ese efecto antabús es lo que se usaba antes para lograr que el paciente deje de beber. ¿Con quién logró un efecto antabús? Con el metronidazol. Metronidazol es un antiparasitario, es un antiprotozoario, antiamebas, yardas y trichomonas, y también frente a anaerobios como Clostridium difficile. Le dabas metronidazol al paciente y tras que tomaba un poco de alcohol se sentía muy mal, náuseas, vómitos, taquicardia, sensación de muerte. Entonces se esperaba que como se sentían tan mal con el alcohol dejaran de beber. Lo único que hacían era no tomarse su metronidazol, ¿ya? Ese es el efecto antabús, nace desde esa época, ¿ya? ¿Quedó claro el efecto antabús? Bien. Doctora, ¿este efecto antabú es lo mismo que la reacción disulfiram? Sí, es lo mismo que la reacción disulfiram. El disulfiram es un antipsicótico, también hace exactamente lo mismo. Metronidazol, glimepiride, glibenclamida, sulfiram, bloquean o inhiben al alcohol aldehído deshidrogenasa. Todas ellas se llaman reacción tipo disulfiram o efecto antabús. Muy bien, Kenneth, ¿fue no? No lo veo, pero tengo buena oreja. Sí. ¿A quién no le damos sulfonilureas? Sí, doctora. Sí. Okay. ¿A quién no le damos? Insuficiencia hepática. ¿Por qué? Porque todos se biotransforman en el hígado. Y si el hígado está sobrecargado, me va a llegar mucha dosis a sangre y el riesgo de hipoglicemia es muy alto. Insuficiencia renal, hay que ajustar la dosis. Insuficiencia respiratoria, dice ahí, pero bueno, es otro cuento. Embarazo, ningún hipoglicemiante se debería dar en embarazo. En embarazo usamos directamente, ¿qué usamos en una diabetes gestacional? ¿Insulina? Directo, insulina, ok. En infecciones graves usamos directamente insulina porque infecciones graves corren el riesgo en estos pacientes de hacer hiperglicemias terribles. Estado hipoglicémico porque va a sumarse la hipoglicemia. En los diabéticos tipo 1 no tiene sentido porque sus células beta ya están destruidas por autoanticuerpos. Diabetes con desnutrición usamos insulina. Cirugía mayor, si el paciente es diabético, nada por vía oral, usamos insulina. Intolerancia o alergia a sulfonilurea. Y en la cetoacidosis, hidratamos bien el paciente, hacemos mucho suero fisiológico y hacemos la insulina a dosis baja y la vamos aumentando a necesidad. Nunca podemos en una cetoacidosis o en un coma hiperosmolar bajar de golpe la glucosa, es lo único que no deben hacer. Esa glucosa se debe bajar gradualmente, por lo menos en 48 a 72 horas, porque si le baja de golpe no lo sacas de la hipoglicemia al paciente. Bien, hasta ahí preguntas de la sulfonilurea. Hemos visto clasificación por generaciones, mecanismo de acción, efecto farmacológico. Hemos visto en quién la usamos, combinado con quién pudiera darse y a quién está contraindicado. Vamos con los secretagogos. También secretagogos que son primos hermanos de la sulfonilurea, mismo mecanismo de acción, se llaman las meglitinidas. ¿Quién sabe cuál es su diferencia? ¿Quién leyó algo? ¿Cuál será su diferencia? Estas tienen menos riesgo de hacer hipoglicemia marcada. ¿Por qué, Dante? ¿Cómo? ¿Por qué?
Ajá, es lo más importante. ¿Por qué? La respuesta es correcta. Tiene menos riesgo de hacer hipoglicemia, pero ¿por qué? Porque es dependiente de la glucosa. O sea que si no hay glucosa, no actúa. Sí, señor. Si yo doy una glibenclamida ahorita a ustedes y no han desayunado ni almorzado, les baja la glucosa. Si le doy una meglitinida, mismo mecanismo de acción, pero si no hay glucosa en sangre, ella no va a actuar. Nunca es una selectividad de un 100%, pero es muy altamente selectiva. Si yo sé eso, ¿cuál de las dos tiene menos riesgo de hacer hipoglicemia? La meglitinida. Sí, La señor. meglitinida. Entonces son mucho más específicas, pero ya vamos a ver en qué consisten sus ramos. Estas meglitinidas entonces se unen al mismo canal de potasio que se llama SUR1, dependiente del ATP. Sin embargo, esta acción depende de quién, estrictamente de la glucosa. Si no hay glucosa en sangre en cantidad suficiente, no se activa el mecanismo de acción. ¿Cuándo va a haber glucosa? Cuando comió el paciente. A diferencia de lo que ocurre con sulfonilurea, que es estrictamente dependiente de la concentración de glucosa que haya en sangre. Por lo tanto, riesgo de hipoglicemia es mucho menor. ¿De qué va a depender? De la ingesta de glucosa. Ya me fui, ¿no? Va a depender de la ingesta de glucosa. ¿Quiénes son ellas? La meglitinida es la más usada. Repaglinida y la nateglinida es la de acción más corta todavía. ¿Qué característica tiene su farmacocinética de las meglitinidas? Van a estimular la secreción de insulina por el bloqueo de esos canales de potasio dependientes del ATP. Mismo mecanismo de acción que la sulfonilurea. Más va a depender de las concentraciones de glucosa. ¿A quién le damos? Diabetes mellitus tipo 2, no obeso. Su acción es más rápida y más corta que la sulfonilurea y es útil cuando se quiere corregir principalmente las glicemias postprandiales. Ese paciente que a la mañana tiene baja glicemia y que se le sube su glucosa después de comer. A ese le vamos a dar una meglitinida, porque no es que tenga la glucosa alta las 24 horas. Bien. ¿Qué efectos adversos tiene? ¿Tiene hipoglicemia? Sí, mucho menos que sulfonilurea y más que todo dependiente de la dosis, pero en mucho menos intensidad que la sulfonilurea. ¿A quién no le doy? En la diabetes tipo 1 no tiene sentido. En el embarazo, nada. En el embarazo vamos a dar insulina. Insuficiencia renal o hepática severa. Y también se ha visto que potencian su acción fármacos como los IECA, los AINE, betabloqueantes antiguos, no los nuevos, los IMAO. El alcohol, ¿por qué el alcohol potencia su efecto? Porque usa ¿a quién? A las alcoholaldehídos deshidrogenasa. Y le bajan su efecto los glucocorticoides, obviamente porque hacen hiperglicemia. Las tiacidas porque hacen hiperglicemia. Las hormonas tiroideas tienden a hacer también hiperglicemia. Y los simpático-miméticos. ¿Quiénes son simpático-miméticos? A ver, nómbrenme alguno. No tengo alumnos en mi clase. ¿Quién conoce un simpático mimético? Oxprenolol. Simpático mimético, ese es beta bloqueante, exactamente lo opuesto a simpático mimético. ¿Quiénes son simpático miméticos? Muchísimos son. Agonistas beta 2 mayor a beta 1, profesora, agonistas alfa 2 inclusive.
Bueno, traten de estudiar un poco. Esto de dar online, yo creo que no atienden ni un poquito. Bien, los de acción más rápida de las meglitinidas es la repaglinida. La repaglinida, su acción es la más rápida de todas, muy útil en la hiperglicemia postprandial. Su efecto nos va a durar 1 hora. Se biotransforma en el hígado, pero su metabolito es inactivo, por eso es que es de acción rápida. Se va por vía biliar como todo y lo ideal es 15 a 30 minutos antes de las principales comidas. ¿A quién le vamos a dar? Pacientes con hábitos irregulares, ese que se sienta a comer y se come todo y una sola vez al día, a ese le vas a dar. El riesgo de hipoglicemia está disminuido y generalmente con repaglinida empezamos bajita dosis de 0,5 y podemos incrementar hasta 4, ¿ya? Siempre baja dosis, nunca pueden empezar alguno de estos antidiabéticos con dosis alta. Baja la glicosilada entre 1.5 a 2%, eso es alto. Se puede combinar igual que las sulfonilurias con la metformina. Su efecto adverso sigue siendo la hipoglicemia, pero en mucha menor escala. Bien, entonces hasta ahí, ¿qué hemos visto? Hasta ahí hemos visto los secretagogos, la sulfoniluria y las meglitinidas. Luego tenemos el otro grupo de fármacos que van a ser muy útiles en el paciente como el que vimos hoy sus laboratorios de entrada, donde tiene una hiperinsulinemia con una glucosa aún aceptable que le llamamos de intolerancia a los carbohidratos. Entonces ahí biguanidas, que ya le hemos nombrado muchísimas veces, es la metformina, y las glitazonas le llamo yo. Tía significa que tiene un grupo azufre. Azo significa que tiene un grupo nitrógeno. Tía, azo, lidinedionas. ¿De quién estamos hablando? Rosiglitazona y pioglitazona, ¿ya? O sea que de cada uno de ellos tenemos 2 grupos y vamos a ver las diferencias entre ellos. Los que disminuyen entonces la resistencia a insulina son las biguanidas. Metformina no es hipoglicemiante, él es antihiperglicemiante, ¿ya? Pregunta de examen, no es hipoglicemiante, nunca va a ser hipoglicemia, a no ser que, nada, nunca va a ser hipoglicemia. A veces el paciente dice, me hizo hipoglicemia. La hipoglicemia se la hizo él porque comió mucho carbohidrato junto y después de comer mucho carbohidrato junto, de carga glicídica alta, subió la glucosa de golpe y después bajó. Él hace hipoglicemia con su comida, pero no el fármaco. No afecta la secreción de insulina, ni la toca la insulina, pero no es activa en ausencia de insulina. Eso es importante. ¿Qué es lo que hace? Dijimos que aumenta a la MPK y eso hace que los GLUT queden dormiditos y no se use la glucosa como fuente de energía. Hace que aumente la penetración de la glucosa en el metabolismo, principalmente entrando en su glucólisis anaerobia, que es la primera parte del metabolismo de la glucosa. Disminuye gluconeogénesis hepática. ¿Qué es eso? Formación de glucosa a partir de sustratos que no son hidratos de carbono. Finalmente, reduce la absorción intestinal de glucosa, sin llegar a la hipoglicemia, ¿ya? ¿Qué les dije siempre yo de metformina? ¿Cuáles son las 2 características para que este fármaco pueda ser efectivo? ¿Por qué? Muy bien la respuesta. ¿Por qué el ejercicio físico? ¿El ejercicio físico para qué? Para que pueda estimular la lipólisis y se pueda usar los ácidos grasos como fuente de energía y haya una multiplicación mitocondrial. Muy bien, ejercicio físico y bajar la ingesta de carbohidratos. Sí, señora. Sin eso no funciona. Yo a este paciente que les mostré hoy, él volvió después de enero. En enero había venido,
Dice que un mes había bajado incluso 2 kilos. Después, por algún motivo, dejó todo y vuelve ahora en octubre. Solito había ido a repetirse los laboratorios que yo le había pedido en enero. Y bueno, conversé mucho con él y le digo, yo necesito esto en ejercicio y en mejora de comida. Si tú lo logras este mes, recién voy a ayudarte con algo extra. No le puedo dar metformina de entrada. ¿Por qué? Porque él va a seguir comiendo igual y va a creer que el fármaco le va a controlar su sobrepeso, su glucosa y su insulina, y eso no es cierto. Si él logra en este mes volver, ya con un poquito mejor de hábito, hemos empezado con caminatas de 15 minutos, le he pedido por lo menos la primera semana hasta completar 60 y que me deje de combinar sus carbohidratos y bajar un poquito en cantidad. Recién ahí probablemente empecemos metformina. Le digo, si me ayudas un poco con esto, yo te voy a ayudar más, pero ahorita no puedo más. ¿Por qué? Porque no tiene sentido darle una metformina si tu paciente no tiene ya un hábito de comer un poquito mejor y de empezar a movilizarse. ¿Se entendió? Sí, doctora, gracias. Bueno, yo me voy a ir contestando porque yo sé que está lenta la respuesta, ¿no? Bueno, metformina, si está aumentando el consumo de glucosa, hace que ella ya no se acumule. Entonces mejora el perfil dislipémico, reduce triglicéridos. ¿Qué fármaco vimos para bajar triglicéridos? Hidratos. ¿Cuál? Atorvastatina. No, fibratos. Los fibratos son exclusivos de triglicéridos y la atorvastatina baja colesterol y también triglicéridos. Ok, los dos tienen razón. Está muy bien. Metformina entonces me va a regular este perfil. ¿Y qué diurético aumentaba? Glucosa, ácido úrico, colesterol. La hidroclorotiazida. Sí, señor, la hidroclorotiazida. Bien. Puede reducir la agregación plaquetaria. Eso también es una buena medida en metformina porque estos pacientes por inflamación tienden las plaquetas a agregarse y a hacer trombo. O sea que es un mecanismo súper extra de acción, un efecto. En el hepatocito inhibe la gluconeogénesis, la metformina. Inhibe gluconeogénesis, disminuye la actividad del acetil-CoA, carboxilasa, por lo tanto ya no se forma colesterol, induce oxidación de ácido graso para ser usado como fuente de energía. ¿Qué voy a lograr? Suprimir las enzimas lipogénicas, las formadoras de grasa, y estimular las de las lipólisis, ¿ok? En el músculo también activa la MPK, aumenta la captación de glucosa, un efecto que es adictivo al de insulina, eso está bueno. Eso es como una reserva de glucosa y utilización de ácidos grasos como fuente de energía. Por eso yo les decía que el maratonista se le da metformina para que él aguante esa carrera larga utilizando sus ácidos grasos como fuente de energía. Y en la última carrera, ya para llegar a la meta, cuando ya aguantó toda la maratón, ahí es que él va a usar el glucógeno que tiene guardado como reserva. Esta activación del AMPK suprime la expresión, bueno, esto ya es muy bioquímico, del ARM mensajero, que es uno de los implicados en la resistencia a insulina. ¿Ya? Que me sepan lo anterior, va muy bien. En los adipocitos aumenta la traslocación de los transportadores GLUT4 desde la membrana microsómica a la membrana plasmática. ¿Para qué? Para ser utilizado como fuente de energía. Como consecuencia de su actividad metabólica, aumenta concentraciones de lactato y de piruvato. ¿Por qué? Porque están usando los ácidos grasos como fuente de energía. Por lo tanto, disminuye materia prima para triglicéridos y para colesterol. Y en los fibroblastos, siempre que yo preciso adipocito, los fibroblastos se transforman en adipocito. Pero un adipocito que ya se formó y va guardando grasa nunca vuelve para fibroblasto.
¿ya? Aumenta la expresión del gen transportador de los GLUT1 a nivel de los fibroblastos. Una información mucho más finita. ¿A quién le vamos a dar metformina? Diabetes tipo 2, caracterizado por hiperinsulinemia con resistencia a insulina. Es de elección en los pacientes obesos o con síndrome metabólico, en las hiperlipemias, síndrome de ovario poliquístico, porque el hiperinsulinismo es el que probablemente aumenta la formación de los andrógenos o testosterona, porque se bloquea la aromatización en el ovario. Se administra por vía oral. Generalmente empezamos con dosis de 500 miligramos. El libro siempre dice hasta 3 veces al día. Empiece con una sola vez, siempre y cuando su paciente bajó o mejoró su variedad de carbohidratos y su cantidad, y siempre y cuando haya mejorado también su ejercicio físico aeróbico suave. Puedo dar hasta 4 gramos día, ¿ya? Esta metformina hoy la tenemos de 750, de 850 y de 1000 de liberación sostenida. Dentro de sus reacciones adversas no es tan bien tolerada, y a nivel gastrointestinal, como inhibe la reabsorción de la glucosa se fermenta en intestino y da diarrea, a veces da distensión abdominal, se forman muchos gases, efecto que dura unos 3 a 5 días generalmente. Después se produce la normalidad. Si no se produce, el paciente probablemente no la tolere y tengamos que levantarla. A nivel hematológico puede hacer anemia megaloblástica porque le disminuye su absorción a la B12. La hipoglicemia casi que ni se la considera. Sí puede haber una acidosis láctica solo cuando hay una insuficiencia renal severa. ¿A quién no le doy insuficiencia renal? Para pacientes alcohólicos, deshidratados. ¿Con quién tengo que tener precaución? Con los fármacos que suben la glucosa y con los que bajan la glucosa. Y dentro de su farmacocinética, básicamente no tengo mayor relevancia que decir, se va por orina, su eliminación no es tan larga, hasta 6 horas. Por eso se la pudiera dar hasta 3 veces al día inclusive. Bien. Ok, dentro de preguntas hasta ahí de metformina, creo que es de la que más habíamos hablado en la introducción al tema. Doctora, Sí. en la metformina, solo metformina y la SR, ¿cada cuánto se tiene que dar la SR y la normal? ¿Cuál es su diferencia ahí? Ya, en la deliberación sostenida se puede dar hasta cada 12 horas. Para mí, cada 24 está perfecto, porque si vos vas aumentando es que no ha habido resultado, y el resultado se ve con sus 2 aliados, que es la comida y el ejercicio. Pero sí se pudiera dar hasta 2 veces al día la deliberación sostenida, porque es hasta 12 horas su liberación. Mientras que la que no es de liberación sostenida, que viene de 500, pudiera darse hasta cada 6 o 8 horas. Hay pacientes o médicos que le dan al paciente desayuno, almuerzo y cena. Con eso el paciente come feliz y contento porque dice, con esto no me voy a enfermar. Más es un concepto que no está adecuado. ¿Quedó mejor, Mercedes? Sí, doctora. Otra consulta. La anterior clase mencionó que igual se los puede dar antes de dormir y en ayunas. ¿Eso por qué era? ¿Podría repetirlo eso, por favor? Ya. ¿A qué paciente le daría yo antes de dormir? Al que amanece con la glucosa alta. ¿Por qué? Porque durante toda la noche él hace una gluconeogénesis. Forma glucosa a partir de sustratos que no son hidratos de carbono. ¿Ya? Ese paciente, metformina le bloquea la gluconeogénesis. Por eso lo doy antes de dormir. Pero si tu paciente amanece con la glucosa normal, como este que vimos ahora, 100, 110, y después de comer esa glucosa sube hasta 160, a ese te conviene dárselo probablemente no durante la noche, sino durante el día,
O sea que ¿de qué va a depender? De nosotros saber si tu paciente está haciendo gluconeogénesis hepática, eso se hace durante la noche. ¿Cómo lo sé? Porque su glucosa amanece bien alta. Paciente que amanece baja la glucosa o normal, digamos, y recién después de comer se activa, a ese no te conviene darle durante la noche. Uno. Y el otro es, ¿por qué en ayuna? Vamos a pensar. Si la metformina te aumenta el AMPK, no se van a usar a los GLUTs. Entonces la glucosa no puede entrar y vas a usar tus ácidos grasos como fuente de energía. Si tú haces ejercicio físico, es el mejor cuchillo metabólico para que los ácidos grasos sean picados por medio de los PPAR para ser entrados a ciclo de Krebs y sean utilizados y no me formen colesterol. ¿Quedó mejor, Mercedes? Sí, doctora. Y lo último, por favor, una última pregunta. En una persona que tiene diabetes, síndrome metabólico y retención de líquido, que le dieron hidroclorotiazida con un lisinopril justo para que controle esta retención de líquido, ¿se debería, digamos, sacar la hidroclorotiazida y dejar el lisinopril o cambiarlo a un losartán? ¿O qué se debería hacer ahí? Ya. Bella, tu pregunta, ¿por qué? Porque ese paciente está inflamado. Si hay retención de líquido, porque la sangre no está volviendo. Porque su retención de líquido en los pies, que se hincha todo, ¿cierto? Entonces, le doy un diurético y lo seco y se ve un poco menos hinchado, pero esa no es la solución. ¿Por qué él está reteniendo líquido? Porque es un paciente inflamado. Entonces, hasta que no metas ahí una comida antiinflamatoria, sacando gluten, sacando lácteos, mejorando los carbohidratos, más fruta, más vegetales, y movilizando a tu paciente, él va a seguir reteniendo líquido y hasta el último día de su vida le tienes que dar un diurético. Más eso no te va a curar nada, ¿ok? O sea que yo ahí por dónde empezaría. Yo empezaría mejorándole su nutrición. Un mes le dices, no vamos a tomar diurético, pero vamos a hacer esto, vamos a comer así y vamos a caminar así. Subir los pies después de caminar, eso es una buena estrategia también. Y vamos mirando, ¿ya? Porque si no, cada vez va a tener que aumentar un fármaco. Paciente con síndrome metabólico tiene retención de líquido. ¿Por qué? Porque está inflamado. Sigue estando inflamado. Su estrés oxidativo es muy alto. Entonces tiene que empezar antiinflamándolo, control de estrés oxidativo y a la vez va a bajar de peso. Después no vas a necesitar ni tu lisinopril. Lisinopril puedes usarlo cada 12 horas. El diurético te maxifica el síndrome metabólico y no te controla nada del origen de esa retención de líquido, porque estás poniendo un parche para una retención provocada por los malos hábitos que tiene tu paciente. Entonces, vamos al revés. Mejoramos la comida, empezamos a caminar y vamos controlando el paciente y en lugar de subir un diurético, un antihipertensivo, más una metformina, probablemente él no precise de ninguno de ellos. ¿Quedó mejor? Sí, doctora, muchas gracias. Ya, tú me dirás, si hidroclorotiazida no le doy furosemida, es lo mismo. Hidroclorotiazida lo va a magnificar el síndrome metabólico, la furosemida lo va a deshidratar y ahí sí que se nos acabó la energía completamente. Si está hipertenso, si damos un antihipertensivo, puedes dar IECA, si hay tos, puedes dar un losartán, que es con el que empezamos nosotros usualmente con nuestro paciente. ¿Quedó? Sí, doctora, quedó clarísimo. Ya. Bueno, ahora vamos con los hermanitos de la metformina o de las biguanidas. Se llaman glitazonas. Está más fácil que tiazolidindionas. Glitazona, les digo yo. Rosiglitazona, pioglitazona. ¿Cuál será la diferencia con metformina? Antes habíamos visto sulfonilurias y meglitinidas. Mismo mecanismo de acción, pero tenía una ventaja las meglitinidas. Y estas de pronto, ¿quién sabe cuál es su plus? ¿Quién leyó algo? Que exige la presencia de la insulina. Ya.
¿Qué más? Igual leí que aumenta la actividad de la glucógeno sintasa en el músculo cardíaco, pero no sé si eso es ventaja. También la metformina. Acuérdense que cuando usamos estos fármacos, la metformina, quedaba a disposición los ácidos grasos, ¿verdad? Como fuente de energía, ¿cierto? Lo que hacen esto es estimulan genes que van a llevar hacia la superficie receptores que se llama PPAR gamma, estos de aquí. Transcriben genes que hace que la insulina sea sensible. Eso es lo que hacen de extra. Activan a los PPAR gamma. ¿Qué son estos receptores PPAR gamma? Son receptores de los peroxisomas. Son cuchillo metabólico. ¿Qué es cuchillo metabólico? Todo ese ácido graso de cadena larga y de cadena media va a ser cortado en ácidos grasos de cadenas más pequeñas, acético, butírico, más que todo acético. Por eso se forman las cetonas. Cuando uno está en ayuno prolongado forma acetona, ¿no ves? Un aliento a acetona, ¿ok? Entonces eso hacen, es como que despiertan a estos receptores para que los peroxisomas actúen sobre esos receptores. Peroxisoma actúa sobre este receptor y empieza a picar trin, como un cuchillo metabólico. Va a picar como un cuchillo metabólico a todos los, ¿qué se llama? Los ácidos grasos de cadena media y de cadena larga para ser usados como fuente de energía. Ese es el plus, básicamente, de la glitazona. ¿Aumentan la actividad de la glucógenosintasa en músculo cardíaco? Sí, más también la metformina. ¿Reducen gluconeogénesis hepática? Sí, también la metformina. Por eso lo damos en el paciente que dice, pero si yo no comí toda la noche y mi glucosa alta, es porque está en gluconeogénesis hepática. Disminuye la liberación del factor de necrosis tumoral. Eso es bueno. Ese factor está en tejido adiposo y es una de las principales causas de resistencia a insulina. Promueve la diferenciación de preadipocitos en adipocitos que sean un poquito más sensibles a insulina porque se ha estimulado a los PPAR gamma y hace que se redistribuyan el aumento del tejido celular subcutáneo periférico, que ese aumento de tejido celular subcutáneo periférico es el que nos habla de alta resistencia a insulina, disminuyendo la grasa visceral y haciendo que a nivel periférico tengamos más grasa que a nivel de la cintura abdominal, ¿ok? O sea que tiene nomás las ventajas, favoreciendo que se utilice más la glucosa, disminuye gluconeogénesis, por lo tanto, disminuye la concentración de glicemia sin ser hipoglicemiante, es antihiperglicémico, igual que metformina. Disminuye también la hemoglobina glicosilada. ¿Aumenta la captación de ácidos grasos para ser fuente de energía? Sí, eso es lo más importante que tienen como efecto farmacológico. Todas ellas mejoran sensibilidad a insulina, sí. Sin embargo, algunas de ellas fueron retiradas del comercio por ser hepatotóxicas, que algunos pacientes murieron por insuficiencia hepática, ¿ok? Por ejemplo, ¿cuál fue la más hepatotóxica? Ahorita me voy a acordar. No era la rosiglitazona, ahorita me voy a acordar. ¿Cuál de ellas fue retirada del comercio por ser altamente hepatotóxica? ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen estas glitazonas? Activan a unos receptores nucleares conocidos como PPAR gamma, que son receptores activadores del proliferador de los peroxisomas. Con eso la transcripción de genes y enzimas son inducidos por la insulina y hace que mejore el metabolismo lipídico. Esa es su gran ventaja. Esta es la que fue retirada, no me acordaba, trosiglitazona, retirada por su hepatotoxicidad el año 2000.
Fue una de las primeras, la trociglitazona, tan hepatotóxica que ya no se usa. Hoy usamos rosiglitazona y pioglitazona. El gran problema es la sobrecarga hepática y estos pacientes ya suelen tener sobrecarga hepática, ¿no? Entonces es un grave problema. A ellos los vamos a dar, son de semivida relativamente corta. También va a ser interesante darlos en ayuna o antes de dormir, igual que la metformina. Buena biodisponibilidad, su metabolismo es por la CYP 12,8 y 3A4, que es la que más usan los fármacos. Se va por la bilis y un poco por orina también. Sus efectos máximos es después de 2 semanas. No es que yo lo tomo, ya están mis receptores activos y empiezan a picarse los lípidos. No, ese efecto demora por lo menos 2 semanas en producirse. Dentro de sus efectos adversos, el más grave es la hepatotoxicidad. ¿Ya? Hepatotoxicidad, algunos retirados del mercado. Después a embarazadas no le damos ni a lactantes. Dentro de su RAN, la pioglitazona, tenemos mucha retención de líquido con formación de edema y eso puede agravar una insuficiencia cardíaca. Puede hacer niveles de anemia importante porque baja hemoglobina, puede ser hepatotóxica, puede hacer osteopenia, osteoporosis y probablemente hoy en día lo asocian con cáncer de vejiga. Les pregunto, ¿más efectos adversos o menos efectos adversos que la metformina? Más efectos. Sí, señor. Tiene su ventajita, pero la cantidad de efectos adversos es muy alta. Yo nunca la he utilizado. A lo mucho uso una metformina bajo las condiciones de las que siempre les he hablado, ¿ok? O sea que fíjense que al final lo más antiguo y más conocido es lo que vas a usar con mayor margen de seguridad. ¿A quién le darías una pioglitazona? Paciente con resistencia a insulina donde estaba indicada una metformina. Puede usarse sola o combinada también con una sulfonilurea. Y normalmente la pio, que es la más usada, 15 a 30 miligramos antes de la comida. Así la suele decir la literatura. Pero si me preguntan, antes de la comida no hago patria, porque si yo como, ¿de dónde queda mucha glucosa en sangre, verdad? Yo no soy diabética y acabo de comer. ¿De quién depende mi energía? De la glucosa consumida. Después de 2 horas, la glucosa cae y mi energía ¿de quién va a depender? De mis ácidos grasos. ¿Y este fármaco qué hace? Sensibiliza los ácidos grasos. Entonces, ¿será que me conviene darlo antes de comer? No, me conviene darlo cuando ya pasó mi postprandial y ya mi energía no depende de la glucosa, sino de mis ácidos grasos. O sea que exactamente 3 horas después de haber comido o en ayuna o antes de dormir. ¿Se entendió? ¿Los demás? Sí, doctora. Les voy a tomar el examen, ¿eh? Bueno, hice lo mejor que pude. La clase no es tan fácil ya para mí dar virtual. Pero preguntas hasta aquí. ¿Qué es lo que toca ya para la siguiente clase? Los que inhiben absorción de glucosa, los que bloquean la reabsorción de glucosa a nivel renal y las incretinas. Con esos 3 grupos terminamos diabetes a insulina. Terminamos la otra clase, esos 3 grupos, y hacemos insulina y con eso terminamos diabetes para entrar a tiroides. Si teóricamente no se puede ir a la universidad, mañana no van a tener práctica, pero vayan estudiando porque el otro martes va a ir todo diabetes más lo anterior, ¿verdad? Como siempre. Preguntas hasta aquí. Silencio absoluto. Todo entendido, doctora. Bueno, me alegro que se haya entendido. Yo creo que ha sido demasiado repetitiva como para que esa metformina la usen bien.
como para que ese síndrome metabólico me lo traten como Dios manda, sin fármaco y haciendo cambios de hábito, y ya colocas el fármaco para ayudar a tu paciente cuando corresponde. Bien, si no hay más preguntas, nos vemos el día jueves a las 10 a.m. Gracias a todos. Ya, Hola, doctora, adiós. gracias. Ok. Gracias, doctora. Hasta A ver luego. si por lo menos los veo, nada, nadie tiene su pantalla puesta, ¿no? Ok, Kenneth, Fabiola, bye. Ok. ¿Quién quedó? Carolina, Diego Monasterio, Vinen. Junior levantó la mano. Cante, Junior, no puedo creer. Holguín. Levantó la mano por error. Qué raro. Junior. Zabalá. Ya se fue ya. Bien, me retiro entonces. Les espero día jueves. Muchas gracias, Leila. Ella me hizo para el otro jueves también, por favor, mucho más cómodo. Creería yo que voy a estar en mi otra computadora en el consultorio y por lo menos nos vamos a ver la caripela un rato, ¿ya? Bye, bye, buena semana. Ok, bye, bye.